Pláticas en Casa, capítulo 100. Hola, hola a todos, y esta es una nueva dinámica. El día de hoy cumplimos el episodio 100 de Pláticas en Casa. No cualquier cosa, se dirá fácil 100, pero 100 es muchísima historia de muchos de los que estamos aquí presentes. Yo soy Hafsa Sufem y por mucho tiempo fui la directora del área digital. Yo soy Giovanni Lobato y por mucho tiempo fui director creativo y ya no soy eso. Pues bueno, yo soy Homero Ríos. Estuve un tiempo aquí en Pláticas en Casa. Por mucho tiempo fui copy creativo, pero ya no soy eso. Y es muy interesante porque a pesar de que hemos estado en diferentes posiciones, hoy estamos aquí y vamos a hablar de algo interesante. A ver, Homer, danos la premisa. A ver, Homer, danos la premisa de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro, mira, creo que dentro del marketing tenemos muchas herramientas que son muy socorridas para muchas de las cosas que hacemos, mucho del trabajo que desarrollamos. Parte de eso es entender la audiencia, parte de eso es entender el mercado, parte de eso es entender cuáles son los gustos y las costumbres que cada uno de los buyer personas tienen al momento de consumir. Obviamente, la herramienta más efectiva que hacemos y que utilizamos pues es la separación generacional. Una vez dicho eso, es algo que yo mismo utilizo, es algo que yo mismo lo hago todos los días, pero quiero utilizar este espacio de Pláticas en Casa para realmente platicarlo, decir qué tan cierto es, qué tan efectivo es, qué tan riguroso es y si realmente es algo que deberíamos estar haciendo en pleno 2026. O sea, ¿tú crees que no es verdad? A ver. Porque la forma que lo mencionas me hace pensar que crees que no necesariamente deberíamos utilizarlo. Honestamente lo estoy poniendo como un poquito en duda. Esa es la realidad. Porque creo que le estamos poniendo todos los huevos a esa canasta, cuando a final de cuentas creo que hay factores que nos permiten pensar que a lo mejor y no es el caso. O sea, a lo mejor y no es tan fidedigno o tan exacto como nos han hecho creer, como lo hemos pensado, como lo hemos decidido por tantos años. Por ejemplo, a ver, en tu caso, ¿qué piensas al respecto? La separación generacional. Yo sí creo completamente en que debemos de entender el proceso de compra y de venta publicitario comercial en el entendido de las generaciones. Entiendo que hay muchas cosas que han modificado y entiendo que debe ser una generalidad al momento de hablar de un gap de edades entre este y este, centennials, millennials, generación X. Siempre hay personas que no están tan dentro de esa generación, pero la generalidad es la generalidad. Así que sí, yo sí confío en que hay que guiarnos mucho por las bases de la personalidad de esta generación. Claro. Particularmente una plática que tuvimos hace poco, Giovanni me dijo, obviamente en confianza, y me tomo la confianza también de decirlo en el programa, me dice, es que tú y Regina, específicamente, son millennials con tendencias Gen Z. Y eso me hizo pensar bastante al respecto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios o cuáles son los puntos importantes que nos hacen llegar a ese tipo de conclusiones? Existen los valores generacionales. Eso es un hecho. Y eso no se puede cuestionar. Y existen por eso parámetros por los cuales se desarrollan productos, porque tiene que ver con no solo una cadena de suministro eficiente, sino tiene que ver con un enfoque real en la funcionalidad del producto o del servicio. Entonces, más allá de definir qué edad tiene un abuelo, qué edad tiene un adulto, un joven, es cuáles son los valores que asume. Y las generaciones han servido para dividirlos porque hay una generalidad o una media. Sin embargo, los valores generacionales no siempre tienen que ver con la edad. Justamente. Y ahí es donde hacía yo ese comentario. Sí. ¿Por qué? Porque en este momento existen millennials que se comportan como boomers, que se comportan como X y que se comportan como centennials. Y peor, como alfas. Y sucede. Y está pasando. Medio domis. No, como niños, porque literal son niños. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con, uno, su contexto, porque no podemos exigir lo mismo a personas que viven en ciudades como Nueva York, como Barcelona, como Ciudad de México. Sería injusto hablarle a alguien de Torreón como si viviera en Nueva York.
Entonces, Claro. por más que pertenezca a una generación y sus valores estén delimitados por un sistema de consumo, por un sistema cultural, por un entorno psicosocial, de alguna manera tenemos que considerar todo esto para poder alinear los valores de lo que estamos ofreciendo para ayudar como servicio, como producto. Claro, y a ver, yo creo que mucho del por qué yo estoy tan convencida de eso es que ahorita nuestra ubicación física, o sea, Monterrey es un espacio en donde sí va dentro de este entendimiento de la generación, de cómo funciona, por el tipo de ciudad que es, por la cercanía que tiene a Estados Unidos. Pero no voy a poder poner a alguien que sea un centennial de Tlaxcala. Porque, Vamos allá. Porque no existe. Primero que nada, porque no existe. Ajá. Segundo, porque tiene otra cultura totalmente diferente. Que, a ver, no lo Y dije. ahí me gustaría hacer un disclaimer. No es un tema de capacidades, no es un tema de quién es más o quién es menos. Es un tema del contexto Cultural, por eso decía, sí. psicosocial. Porque no es lo mismo. Pues, a ver, los que viven en ciudades que tienen un cierto ritmo de vida, en donde hay tráfico, donde para trasladarte 8 kilómetros puede ser desde 10 minutos hasta 1 hora. En Ciudad de México me lo entenderán, en Guadalajara en este momento, en Monterrey. No es lo mismo que viajes a Ciudad del Carmen, que viajes a, no sé, a Tuxpan, a diferentes ciudades en donde el ritmo es bien diferente, donde la necesidad y la exigencia es distinta. Eso no habla ni de capacidad, Claro. ni inteligencia, porque creo que sí hay que dejarlo claro. Entonces, pregunta es, ¿deberíamos seguir utilizando las métricas de valores generacionales para poder alinear, encajonar un servicio o un producto? Sí, pero ahí va. Y aquí es donde viene algo interesante. Una cosa es el valor que delimita la funcionalidad y la manera en la que interactúa una persona con su servicio o producto. Y otra cosa es el cómo lo empaquetas. Porque en el empaquetado puedes tener un video de tendencia que se vea muy centennial, pero estás vendiendo algo súper boomer. Un ejemplo. Y muchos lo pueden identificar. Hay un español que tiene una tienda, una mercería, donde tiene una bodega de botones. Hace videos súper centennials. Pero ¿a quién demonios le importan los botones? A nadie. Qué raro. Tiene una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de interacción. Es un contenido súper ASMR. Es un contenido bien... Es más, ya está, hay parodias de eso. Es un producto súper boomer. Porque dime si alguna vez has ido a comprar un botón a una mercería. No, sé, ¿sabes creo por que qué no? Porque no vas a coser el ¿por qué no botón. tienes- Porque no vas a coser el botón. Primero Dime si que tú has nada. ido a comprar un botón No, en una mercería. definitivamente no. Porque no vas a coser un botón. La última Bueno, vez que vi un botón fue cuando me puse una camisa de botones y eso fue hace rato. O sea, ya. Bueno, Ya les fue. platico. Sus papás, mamás, sus abuelos iban a... No, yo me cuando acuerdo. se caían los botones yo me acuerdo, de uso. Mi mamá tenía una caja, la caja de las galletas. La galleta pero- metálica, de las metálica, Magma, sí, claro. sí. Y la tenía llena de tipos de botones Hilos, diferentes. agujas, Sí. botones, Ajá, dedales. Sí. Bueno, sí. eso es algo que antes existía y eso es algo que no tiene nada que ver con esta generación. Pero la generación lo adoptó por raro. La generación lo adoptó porque se comunicó bien con ellos, porque utilizó esos formatos. Porque no es que sean unos formatos de una generación. Es que esto ha existido siempre. Si nos ponemos a buscar en el cine, hay ejemplos, en los libros hay ejemplos, en las redes sociales está delimitado obviamente a desde cuándo existen, pero seguramente vamos a encontrar contenidos que se parecen a... Y esto que hoy llamamos videos cortos, reels, ediciones que tienen... A ver, es lo mismo que sucedía con el Fotolog y el Photoshop en los finales de los 90, principios de los 2000. Sí. O sea, la saturación, el hecho de experimentar, el hecho de querer hacer demasiadas cosas y decir muchas cosas en muy poco tiempo, eso ha existido desde hace mucho tiempo. Es que este es mi tema. A ver. Vamos a hablar acerca de lo que no es la herramienta de métrica generacional. Hay que dejar claro que, número uno, no es un método y no tiene rigor científico. En otras palabras, no tiene una sustentación que te pueda decir, mira, esto es cuantificable y es medible y es entendible. De hecho, justamente la ironía que tiene la separación de métrica generacional es justamente que te habla de generalidad,
trata de entender la parte de especificidad, pero fracasa porque al momento de tratar de hacer la separación generacional por años, es difícil saber cuándo comienza uno y cuándo termina otro. Justamente ayuda porque es muy práctico. Sabes que el millennial termina en el año tal, cuando a final de cuentas es una línea muy desdibujada. ¿Por qué? Porque hay 3 puntos de inflexión que creo que son importantes de notar. Número 1 es el tiempo de vida en el que la persona se encuentra, es decir, cuál es su ciclo natural, cuáles son las experiencias, cuáles son las vivencias que tiene. Número 2, cuál es el momento histórico que está viviendo, que eso también influye en todas sus decisiones. Y tercero, que también me parece muy importante, es el momento en el cual están viviendo geográfica y socialmente. Entonces, como bien mencionábamos, no es lo mismo vamos a llamar un millennial que está viviendo en Ciudad de México, que a lo mejor tiene más puntos o común denominador con alguien que vive en Nueva York, por ejemplo, por el hecho de tener una cultura occidental, a una persona que está viviendo justo ahora en Sarajevo exactamente de la misma edad. Entonces, estos 3 puntos de inflexión van a influenciar mucho acerca de las decisiones y los consumos que esa persona tiene. Cuando nosotros comenzamos a confiar ciegamente, comenzamos a encontrarnos ciertos patrones o ciertos fenómenos que no nos hacen sentido justo ahora. Es el hecho de que, oye, mira, es que es un millennial, pero que está teniendo ciertos comportamientos que no le pertenecen a su generación. No necesariamente, porque a lo mejor y sí le pertenecen porque tiene como un denominador por el contexto histórico en el que está viviendo. Y eso tiene que ver con el boomer específicamente, si le llamamos de esa manera, o con el Gen Z, por ejemplo, que tiene que ver con el millennial. Pero en nuestra cabeza es como, no nos hace ese sentido porque no debería comportarse de esa manera. Y el punto es, comenzamos a ser inflexibles con puntos que deberían ser flexibles, porque al final de cuentas son generalidades. Es una métrica que nos sirve para poder encauzar una estrategia, pero no podemos basar nuestra estrategia en esas separaciones generacionales. Y a ver, claro que todo tiene muchísimo sentido, pero era lo que decía al principio. O sea, el tema de la generación es una generalidad. Y a lo mejor tú estás hablando de personas en específico que tienen este tipo de personalidad que va muy, muy para acá o muy para allá. Y por ejemplo, yo tengo una teoría sobre eso que es el tipo de hijo. ¿Qué número de hijo eres? Te define qué tan... ¿Qué te parece si lo decimos a cámara? Cada una de las personas que están en esta mesa, ¿qué número de hijo es? Ok, va. Yo soy la menor de 3. Ok, la más chica. La más chica. Ajá. Y yo pienso que soy mucho más millennial porque mis hermanas que son mayores que yo también son millennial, pero pues unos cuantos años más que yo. Entonces, ¿eres más millennial porque eres más chica? Sí, porque tuve todo mi crecimiento fue de ver muchas cosas de muy millennial. O sea, mis hermanas crecieron con los cassettes. Por ejemplo, yo casi no tuve contacto con cassettes. Tuve más contacto con un Discman. Pero conozco los cassettes, sé cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque mis hermanas lo vieron, lo vivieron, lo experimentaron, lo vi en mi casa. Que probablemente si yo hubiera sido la hija más grande, yo no hubiera experimentado tanto el tema de los cassettes. Si yo hubiera tenido hermanos más chicos, que hubieran sido centennials, hubiera tenido otro tipo de contacto. Ok, entonces en ese sentido... Y ellos a lo mejor, si yo hubiera tenido hermanos más chicos, serían más millennials que centennials, pero seguirían siendo centennials. Con tintes de millennial por yo haber sido la más grande siendo millennial. Pero es que en ese sentido estricto, todos son igual de millennials porque están dentro del mismo rubro semántico. Pero tú tienes el entendido que eres más millennial, pero realmente tú tuviste un contexto histórico más específico porque a ti te tocó el Discman, mientras que a tus hermanas, que también eran millennials, no les tocó el Discman. Por eso no los hace menos millennial. Ah, ¿no? En un sentido estricto. Ah, no. Y más por la edad en la que tenían. O sea, creo que es diferente. Ahora, Giovanni, cuéntanos tú tu experiencia justo por esa edad. Sí, pero no, porque ahí cambia por completo el contexto. O sea, yo soy el mayor de 3 y soy la generación ambigua que no se sabe si es Zennial, si es X o si es Millennial, porque justo es la primera generación. La generación entre el 80 y el 82. Exacto, Sí. Yo soy el 81. Sí. Entonces, básicamente ahí hay una ambigüedad porque justo los valores naturales de esa generación, por contexto, eran muy Más X, eran muy X, pero es la que inicia y la que vivió todos los procesos millennials. Sin embargo, aquí entra otro factor, que es la crianza. Si eres criado por un boomer o si eres criado por un X, aunque seas millennial, cambia todo. También. Cambia por completo todo. Y igual, si eres el mayor, si eres el más chico. Me gustaría saber cuál es tu posición, pero quiero hacer una pregunta. Claro, adelante. Si no se usa ese tipo de categorías para poder delimitar la comunicación o lo que va a predominar en la comunicación, ¿qué se usaría para poder estructurar
el mensaje, o sea, cómo defines un mensaje. Entonces, Claro. En este punto, definitivamente no estoy descartando el uso de la métrica generacional. descártala, ¿sí o no? O sea, aquí el punto es, tú la cuestionaste, Sí. ya no la uses, ¿qué usas? No, pero es que en ese sentido sí la seguiría usando No. con nuevas métricas. Si la cuestionas, no la uses, no métricas. ¿Qué usarías? En ese punto, si nosotros quitamos la parte generacional, estaríamos nuevamente buscando cuáles son las tendencias de consumo basados en datos cuantificados. ¿Qué va a caer en qué? No necesariamente a la edad de la que perteneces. ¿En qué? Justo, esa es mi pregunta. Pues a ¿En la qué? edad, ¿no? Es que, ¿En es qué que va a nuevamente cae en a nivel esos- socioeconómico es que- están las categorías Es de que las caen marcas. esos 3 puntos de inflexión. O sea, caería en cuál es tu momento de tu vida, que sí podría ser generacional, pero al mismo tiempo cuál es tu momento histórico, pero al mismo tiempo cuál es tu nivel socioeconómico y geográfico. Si lo piensas, esos son los 3 componentes de la métrica que justo estás cuestionando, porque uno, el contexto histórico, ese es. No puedes ahorita evaluar a alguien de los 50 ni evaluar a alguien del 2040, porque no existe y porque ya no existe como consumo en el perfil que estás decidiendo. Categoría, sí. Entonces, eso es parte justo del perfil socioeconómico, psicodemográfico y de lo que tienes que hacer para poder enfocar el producto. Y obviamente el lugar. Entonces, sigue siendo una categoría. Si vamos a cuestionar las categorías, ¿qué propondríamos? O mi pregunta sería, vamos a proponer algo diferente. O bueno, te regreso a la pregunta. Si tuvieses que utilizar... Pero primero dinos de Sí, ¿cuál es tu cuál configuración? ¿cuál es tu configuración ¿Cómo? de Generacional. millennial, generacional? Perdón, sí, yo soy el más chico de 3 hijos. Yo nací en el 88, por ende soy millennial así hardcore, justo en medio. Justo a la mitad. Right in the middle, justamente. Entonces, en ese sentido es, por ejemplo, yo te regresaría a la pregunta. Si nosotros necesitamos en este punto entender cómo funciona la métrica generacional, entendiendo que el día de hoy comienza a haber una mezcla específica donde el contexto histórico ya se ve mezclado también con la parte generacional, es decir, en qué año naciste, cuál es el punto o cuáles son las rúbricas que vamos a utilizar de saber en cuándo comienza uno y cuándo termina otro, o cómo podemos manejar las tendencias mezcladas o híbridas en una persona. Creo que ni siquiera es necesario tratar de delimitar tantas cosas. Creo que es importante cuando tú, si eres una agencia, si eres un creador, si estás produciendo algo, si estás emprendiendo, si tienes una empresa y vas a crear un nuevo producto, lo primero que tienes que hacer es entender qué es lo que estás resolviendo allá afuera, sin importar la generación. ¿A quién le resuelvo un internet más rápido? Pues a casi cualquiera. Pero ¿a quién le resuelvo un internet más rápido que esté hecho para dispositivos móviles? Bueno, ahí ya hay un gap. Ahí ya dejaste fuera a los boomers, que no es que no lo usen, no lo van a aprovechar. No le saben usar tanto. Entonces ahí empiezas ya a delimitar por generación, si quieres no le pongamos nombres, por temas de edades, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer un scope de edades porque es lo que resuelves. Y también te vas a encontrar con una situación. Imagina que tienes el popote ecológico compostable verde. Ahí vas. Y el boomer le va a valer queso porque ni le va a interesar. Entonces tienes que con una cosa y entendiendo qué es lo que resuelves, voltear alrededor y desarrollar el porqué del producto. Y digo y algo, por ejemplo, Simon Sinek en el Círculo Dorado creo que lo aborda muy bien. El por qué, o sea, por qué estás haciendo eso y qué es lo que estás resolviendo. Y de esa forma vas a poder expandir hacia cómo lo puedes hacer y cómo vas a conectar y a quién vas a conectar, sin importar la edad, porque es un tema de perfil de consumo. Hay personas de 40 años o personas de 60 años que consumen como chavitos de 20, güey. Sí. Y hay chavitos de 20 que consumen como señores de 50. Entonces, de nuevo, se entremezcla, se entreteje, se pierden los límites, se pierden las categorías y regresamos a la esencia del por qué. ¿Qué resuelvo? Es que justamente siento que estamos en ese punto justo ahora. Te pongo un ejemplo. Siempre hemos estado ahí, ojo. Es que siempre yo hemos estoy de estado acuerdo ahí. contigo. Siempre hemos estado ahí, pero no hemos caído en cuenta justamente de eso. Bueno, esa es la diferencia Exacto. entre los que solo siguen una guía y entre los que realmente desarrollan valor en su producto. Completamente. Te pongo un ejemplo. Cuando el universo cinematográfico de Marvel decide estrenar la nueva película de Spider-Man con Tom Holland, el director de marketing del universo cinematográfico de Marvel mencionó que fue el primer producto de la línea cinematográfica de Marvel que no era el público objetivo, el millennial. Es decir, era el primer producto
de su línea que iba directamente a la generación Z. En la métrica final, es decir, en el home box office, ¿cuál crees que fue la generación que más consumió esa película? Millennial. Claro. Entonces, En cambio, ¿dónde pero estuvo el error? En cambio, Spider-Verse es totalmente centennial y le gustó muchísimo a los millennials, sí, pero ahí tienes toda una estructura diferente y hay elementos. A mí no me gustó. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con los intentos de Disney Exacto. de ser inclusivo? No, eso no es ser inclusivo, eso es forzar a una tendencia. Y justo ahí es el riesgo de llevar a la exageración las métricas Ahí está. y las etiquetas. Porque en realidad no es que no sirvan, es que son un punto de partida que Totalmente. te sirven como una guía, una referencia, siempre y cuando no pierdas lo esencial, que es el por qué. Y eso no es de edad, y eso no es generacional, eso es de sentido humano, en donde deja de existir esta división entre rico, pobre, grande, chico, hombre, mujer. Somos personas que tenemos una necesidad y la manera en la que la resolvemos es lo que delimita la manera en la que queremos que nos hablen, más allá de lo que nos guste, no nos guste y dónde vivamos. Esta es la parte que me preocupa. Y creo que sí es una preocupación real, porque creo que tenemos cierta responsabilidad al respecto. Y menciono y denoto cierta. Creo que este punto de métrica generacional ha comenzado a permearse en la cultura popular, al punto donde utilizamos las métricas generacionales para mercados, rubros, profesiones que no necesitan la métrica generacional. Entonces, una vez dicho eso, estamos creando y desarrollando no solamente tendencias, líneas de opinión que de alguna manera afectan en elementos que no tienen nada que ver con el marketing. Entonces, en ese punto, ¿qué tanta es nuestra responsabilidad del mencionar, mira, esto no es ciencia exacta, esto es una herramienta, te habla de tendencia como generalidad, no como especificidad, no te denota y no te marca como individuo o como persona, sino que a final de cuentas... Eso es muy centennial de tu parte, ¿eh? Sí, pero no, Porque a ver, no, es que no funciona así y no es tan sencillo. es seguir de taller, porque no creo que todo el mundo sepa sobre el Cero. tema generacional. por eso yo mencioné, O sea, no me es ha todos. topado- No. Me he topado con personas hasta del mismo rubro en el que nosotros trabajamos que no entienden el proceso generacional. Por supuesto, O y sea, como no lo entienden, hacen una mala praxis de él. No, porque no puedes hacer mala praxis de algo que Del- no conoces. Ajá. Porque justo no lo estás usando. Es en tu inocencia o en tu ignorancia, estás haciendo mal uso de herramientas que no necesariamente eso dice que estás haciendo mala praxis. Porque no lo sabes. Lo están usando en educación. Ujú. O sea, justo ahora están desarrollando proyectos en escuela, ¿cómo se dice? En escuela gratuita, en escuela pública. de numerito. Donde realmente están diciendo acá, mira, es que esto va directamente a esta generación que va de tal año a tal año. Y desde que, dude, no va de ese año. Esa no es la tendencia. Esas no son las características de punto de inflexión. El tema con la educación es desafortunadamente y no está bien, pero es un mal ejemplo porque la educación siempre va atrás. Para Sí. cuando se hacen los programas ya vamos 10 años atrás y desafortunadamente no podemos tomarlo como referencia. O sea, la educación siempre va atrás y para cuando entiende algo y lo quiere Bueno, la implementar, educación pública. ya va atrás. No, en general todo, hasta las privadas. Para cuando te están dando... Bueno, sí, pero un par de años, sí. Sí, va a haber, no 10, tal vez, va. Y probablemente las públicas tampoco 10. Pero a lo que me refiero es, si hoy, por ejemplo, el saber hacer un prompt, ¿desde cuándo es una necesidad? Desde hace 3 años, cuando empezamos Sí. con inteligencia artificial para poder definir, delimitar la ingeniería de prompts, etc. Hoy, o sea, vaya, este año apenas es cuando están La gente está aprendiendo un poco cómo iniciar. y ya ni siquiera es tan necesario porque ya se resolvió, ya no necesitas dar tanta información, ya tienes suficiente información. Entonces, ese es justo el tema de la educación. Aquí pasa algo y hay que entender que la naturaleza humana agarra siempre el conocimiento exacto y las cosas que demuestran y describen ciertas cosas que no tienen que ver para hacer burla de otras cosas. Un ejemplo, ¿cómo se usa hoy la palabra aura? ¿Cómo se usa la palabra TDAH? ¿Cómo se usa la palabra autista? ¿Cómo se usa la palabra boomer? Peyorativo. Como una descripción, ya sea en tono de burla o en tono para descartar o para omitir la opinión o lo que dice alguien. Cuando detrás hay muchas cosas que la persona que la usa ni siquiera tiene una idea real de qué significa. Y eso ha sido
Siempre. Cada generación ha hecho... Y también porque culturalmente somos burlistas. Pero más allá de eso, hay algo que ya trasciende a otro campo, que es la limitación lingüística. No hay forma de poder comunicar algo si no está dentro de tu parámetro lingüístico. Y eso es algo que desafortunadamente cada vez más el espectro es menor. O sea, no digo que los jóvenes tengan menos lenguaje, pero sí digo que los jóvenes necesitan hablar y comunicarse de manera correcta cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay herramientas que resuelven muchas cosas. Porque ya no necesitas... ¿Hace cuánto agarraron un diccionario? ¿Hace cuánto investigaron una palabra que no entendían? Te limitas y te restringes. Y eso a nivel mental y a nivel entendimiento también afecta muchísimo. Entonces, si traduces lo que está sucediendo con no nos estamos adaptando a tiempo, las generaciones están chocando y no se están entendiendo, no hay esta necesidad o esta inquietud de aprender más y de aplicar estos nuevos conocimientos de manera correcta. Cada vez más el entorno digital está haciendo que las personas construyan algo que no son y construyan algo por aparentar lo que no pueden ser en la vida real. ¿Para qué? Para obtener lo que no tienen en su casa. Atención, aceptación, fama, y muchos lo han convertido en un negocio y les va muy bien. Y está bien. Pero si esto lo mezclamos y lo metemos a las teorías, las estructuras, los análisis, nos dejan una situación muy compleja en donde partimos de valores, sí, podemos usarlos, sí, debemos usarlos, sí, pero no a tope. O sí, no, pero no a tope. O no a solo esta delimitación, porque ahí tenemos que involucrar factores que antes no teníamos. Para cuando estas estructuras y delimitaciones generacionales se hicieron y que aunque se actualicen, no alcanzan a tener dentro, o sea, los micronichos, los microsistemas, los microentendimientos que hay, porque está el chavorruco millennial, hoy vive el chavorruco boomer, el chavorruco millennial y el chavorruco centennial. Sí, en este momento tenemos a 3 tipos de chavorrucos. El viejo feo y el señor y el viejo rabo verde, que termina siendo lo mismo. Esta persona... Pero ya cambió de generación. Antes era el boomer o el X y ahora ya son el viejo feo y es millennial. Puedes tener 4 generaciones ya. Puedes tener un chaburruco boomer, un chaburruco X, chaburruco millennial y un chaburruco centennial. Porque por la edad ya se pueden ir a antros y a cafés en sus... en sus eventitos de DJs de niños de 15. Aquí se pone la liga. Aquí se pone la liga para ese capítulo de en sus eventos de niños de 15 y tienen 20. Dude, lo que sigue. Pero no eventos de 20, pero tienen 40. No, por eso. Y así te vas. Sí, ajá. Eventos de 40 y tienen 60. Pero es un conocimiento general. Pero al final de cuentas es un conocimiento general que lo puedes aplicar en específico y la gente lo está aplicando en específico. Si nos vamos y está a la bien. Y sigo pensando que está bien dependiendo, o sea, sin importar qué, porque sí hay una generalidad de las cosas. A ver, el tema es que lo están usando mal personas que no se dedican a esto. O sea, ese es el eje del planteamiento. Una arista, porque también hay personas que están dentro del medio y también que están dentro del rubro y que lo usan de una forma absoluta o a tope, cuando realmente no deberíamos estarlo haciendo. Depende de lo que vendan y a quién le vendan. Sí, ajá, porque a ver, las generalidades son las que también convencen. Cuando tú te acercas con un cliente y le dices, oye, es que esto funciona con estas personas porque el millennial habla así, entiende esto, necesita esto y esto, y el cliente, ¿qué? Ok, va, lo entiendo. Y la realidad es que la mayoría, o sea, el grueso del millennial va a entender que ese es el mensaje. Va a haber personajes que no, y que son más centennials, o que son más X, o que hasta son más boomers, si es que aplica. Y es que no podemos hablar de los que hacemos esto como si fuera solo un cuadro. Dentro de ese cuadro hay microtribus y más hay ahorita muchos niveles. Que cualquier persona se hace creador de contenido, que cualquier persona se dice experto en marketing digital porque empezó a llevarle redes a la tía o al abuelo. Y probablemente puedan serlo, pero eso no significa que le resuelven lo mismo a un corporativo que a una pastelería, que a una marca personal. O sea, a ver, puede haber expertos de marketing de solo diseño gráfico. Puede haber expertos de marketing de solo producción. Puede haber expertos y así lo que quieras. Entonces, ¿qué sucede hoy? ¿Y dónde están las marcas, los productos?
Si el reto es entender bien si se está usando bien o no, para empezar, ¿quién debe usarlo? Debe usarlo quien no tiene una guía. Debe usarlo quien necesita hablarle a un mercado en específico. Por ejemplo, si tú pones a una agencia de recién egresados, que hay muchas y muy buenos, que hacen contenido para marcas personales o para negocios de 2 personas, de 3 personas que están arrancando, y tú les dices, usa toda esta teoría para poder desarrollar. No te lo van a entender porque ni siquiera lo van a entender. Ni siquiera la necesitan. Y porque también ellos entienden un lenguaje que es diferente para su generación. O sea, a lo mejor una nueva agencia de Centennials le va a hablar solo a Centennials y entre ellos se entienden. Y está perfecto. Nosotros ya tenemos muchos más años de experiencia en donde ya sabemos cómo venderle a un Centennial, cómo venderle a un Millennial, cómo venderle a un Late Millennial, cómo hablarle a un X o a un Boomer. Porque sigue habiendo esa generalidad. Pero entre Centennials, déjalos que hablen con Centennials. Van a crear mucho contenido y es justo lo que decías del tema del botón. A ver, se lo está vendiendo de una forma muy Centennial, pero es un producto muy Boomer o muy X. O hasta también un late millennial, y está padre. Y está padre también esta interacción y movimiento de lenguajes entre estas generaciones. Creo que eso es algo bien rico ahorita del contenido. Es esta versatilidad de poder comunicar de diferentes formas. Yo en el entendido que a un centennial tengo que hablarle así, pero también ese centennial puedo hablarle como un millennial y muy seguramente va a entenderlo. Y pueden salir estas nuevas formas de comunicación que son bien interesantes. Claro, o a final de cuentas entiendes que el Centennial está teniendo cierta tendencia hacia la nostalgia, hacia el producto o hacia la tecnología. Hace una nostalgia que no tendrían por qué tener porque no vivieron eso. Y lo hemos hablado. Pero es que a final de cuentas no es parte. Porque nuevamente nosotros decimos, es que él no tendría por qué. Y decimos, ¿y por qué no tendría por qué? Porque no vivió. ¿Por qué? Porque ese es un punto de inflexión dentro de lo que nosotros entendemos como métrica generacional. Pero no necesariamente. No. A ver, espérate. Tú puedes sentir nostalgia por algo. ¿Sientes nostalgia por las espadas vikingas? Pero es que va. Aguanta. O sea, pregunto. ¿Sientes nostalgia por los barcos nórdicos? No, pero es que estamos entendiendo. No lo viviste. Ni siquiera existió. Es que la nostalgia, a final de cuentas, nosotros lo estamos entendiendo como un fenómeno de una persona que ya vivió y lo quiere revivir. Eso se llama nostalgia. Claro, pero en ese sentido. Por algo que ya no puedes vivir. Claro, pero cuando nosotros sacamos al mercado una memorabilia, significaría que solamente las personas que tuvieron el elemento de nostalgia lo pueden consumir. Y no es el caso. ¿Cuál es la diferencia entre retro y vintage? Entonces después viene el wannabe porque dice, ay, sí, está bien bonito. O porque le gusta, pero no es nostalgia. O sea, porque lo conoce entonces por primera vez, llega un centennial que nunca vio un vinil porque sus papás tampoco tuvieron viniles, lo ve, lo escucha y no puede tener nostalgia por algo que nunca lo había experimentado, pero puede gustarle. Claro, exacto. Definitivamente, eso sí. Y no es, ahí creo que se ha confundido un poco el término y particularmente en ese caso es una revaloración o un reentendimiento de algo que probablemente apenas están conociendo y que conocen el contexto y que lo viven por primera vez y que lo valoran probablemente más que otras generaciones. Por supuesto. Y probablemente lo aprovechen más que otras generaciones. Claro. Sí. Entonces, eso está bien. De nuevo, no es más ni menos, es distinto, pero el contexto tiene un porqué. No puedes decir que eres un experto, un ejemplo. No puedes decir que eres un experto si tienes un año haciendo algo. Claro. Y haces una regla porque hay un proceso que hay que llevar, un aprendizaje, un entendimiento. Puedes decir que eres un experto a partir de los 8, 10 años de haber hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tienes la curva de aprendizaje necesaria para poder delimitarlo. Y no lo estoy inventando, hay libros, las 10,000 mastering, hay otro tipo de libros que justo te hablan de eso. Porque tienes que pasar por estas confrontaciones y estos puntos en donde cuestionas las estructuras. Llego y entiendo, me dicen que así tiene que ser, debería de ser. Y para cuando resuelves todo eso es cuando empiezas a desarrollar un estilo propio, a desarrollar un entendimiento basado en los aprendizajes y es donde ya puedes decir que eres un experto. No te puedes autonombrar, pero sí, siempre y cuando tengas cómo sustentarlo. Entonces, si afuera existe mala praxis de alguien que dice que es un experto y que dice que esa es la manera correcta de hacer las cosas, de entrada cuando alguien dice esta es la única forma de hacerlo, ahí ya perdió. Ya habría que entender que es alguien que al ser inflexible
no va a tener la capacidad de mejorar algo, de entrada. Sí. Segundo, si alguien le compra o si alguien le cree y si alguien se adhiere a ese entendimiento o ese pensamiento, probablemente es alguien que lo necesite. Y si lo necesita, pues es para esa persona. Y ahí no podemos cuestionar si está bien o está mal. ¿Funciona? Sí. Done. Es como los coaches de vida, los motivadores. Ey. Vamos allá. Hay personas que les funcionan, hay personas que no, hay personas que creen, hay personas que no creen. Pero si tienes resultados, no importa lo que digas, ahí están los resultados. Claro. Listo. Así de sencillo es. Entonces, podemos cuestionar las estructuras, sí. Podemos cuestionar las etiquetas, claro, siempre en nuestro trabajo, tratar de mejorarlas. Pero también no podemos decir que no sirven y no podemos decir que las tenemos que hacer a un lado, porque se fundamenta según las necesidades y según el porqué del mercado al que estamos atendiendo. Porque para resolver y poder decirle muchas veces a un cliente que no entiende cómo conectar con una generación como los Centennials, tenemos que primero explicarle qué es un Centennial. Y cómo funciona esta generalidad de la parte psicológica del Centennial. Y ahí es donde tenemos que usar las delimitaciones y las herramientas sí o sí, porque si no va a ser bien difícil comunicarlo. Pero al momento de ejecutar es distinto. Puedes ejecutar haciendo híbridos, puedes ejecutar mezclando otras cosas, pero para poder llegar, si tuviste que haber sustentado desde la teoría y desde un elemento que te permita delimitar el campo de juego. Es como llegar y poner a un jugador de rugby, un jugador de americano y un jugador de fútbol y decirles, jueguen. ¿Qué va a pasar? No, un desmán. Entonces tienes que decir, vamos a jugar bajo las reglas de fútbol. Y bajo las reglas de fútbol, y te las explico, y estas son. Y ahí sí, puedes tener beisbolistas, basquetbolistas, todos van a jugar fútbol, porque ese es el campo de juego. Las categorías de generaciones son un campo de juego. Y siempre puede haber un Jorge Campos que siendo portero juegue como delantero, o un Jordan que siendo basquetbolista sea beisbolista. Sí. O un Dwayne Johnson que siendo jugador de americano sea luchador y actor. Y los que quieras. Entonces, las cajas sirven para salirse de ellas. Pero si no tienes una caja, no tienes de dónde salirte. Exacto. Me gusta ese statement. ¿Algo más que podamos seguir jugando? No, creo que estamos súper bien. Llegamos a un punto donde creo que ese es el punto medio. Cuestionar el qué estamos usando y cómo lo estamos usando. Entender qué es, porque al final de cuentas es una herramienta. Y es eso, o sea, la herramienta la utilizas a conveniencia, a lo que necesites para tu proyecto, a lo que necesites para tu campaña, a lo que necesites para tu agencia. Pero necesitamos entender qué es una herramienta, cómo se utiliza esa herramienta y qué resultados podemos tener de esa herramienta al momento de usarla. Definitivamente. Pues bueno, qué padre que pudimos platicar en este episodio número 100. Yo soy Hafsa Sufé. Yo soy Homero Ríos. Yo soy Giovanni Lobato y recuerden suscribirse, darle clic a la campanita. Campanita. Nos vemos pronto. Bye bye.